Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de bases de datos SQL, en este caso utilizando el gestor de bases de datos dbeaver, en este video les voy a explicar cómo podemos agregar una columna a la primera posición o como la primera columna de la tabla, ya que por defecto cuando agregamos columnas en tablas ya existentes, esas columnas tienden a irse a la última posición. Para ello, pues como les decía, aquí en dir voy a crear simplemente una hoja para indicarle que quiero ejecutar comandos SQL. Listo. Aquí la base de datos, la Harry local y utilizar el curso dbeaver, pues como base de datos. Listo. Ahora, normalmente si yo agrego esa una columna desde la sentencia SQL o desde dbeaver, esta la va a mandar al final. Entonces vemos que si yo agrego aquí una nueva columna, por ejemplo, la voy a llamar edad, aunque la edad pues como tal debería ser una fecha, etcétera. Pero simplemente estoy creando aquí una columna para mostrarles. Lo voy a aceptar. Vemos que aquí la pone al final, aquí también la pone al final. Lo doy save, lo doy persistir. Y cuando vemos aquí a nivel de datos, vemos que la columna efectivamente está al final. Puede que el orden de las columnas en la tabla no afecta, eso es claro. Pero visualmente nosotros como usuarios, como desarrolladores o DBA o no sé qué cargo tengan, hay columnas que necesitamos, digamos, verlas como primer columna. Por ejemplo, el identificador de la tabla. En este caso vemos que esta tabla no tiene un identificador. Entonces yo necesitaría crearle, no sé, una columna ID persona y esa ID persona yo la esperaría aquí como primer columna. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues primero que todo eliminar esa columna que no la necesito. Digo que sí, que la elimine. Espera que tengo que guardar todos los cambios. La eliminar. Listo, ahora la eliminé. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo esto? Listo. Lo primero que van a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto netamente con sentencias SQL. Para ello lo que van a hacer es alter, que va a modificar table, para indicarle cómo modificar una tabla. Luego el nombre de la tabla. En ese caso siempre les recomiendo primero poner el esquema. En ese caso mi esquema es curso dbeaver. Punto. Ahora el nombre de la vista o tabla. En este caso tabla. Personas. Ahora vamos a agregar una columna. Entonces le decimos add column. Para indicarle que vamos a agregar una columna. Ahora sí el nombre de la columna. En este caso va a llamar i de persona. Ahora vamos a indicarle que es de tipo in. Que adicionalmente quiero que sea not null. Vea que hasta aquí lo que ya hemos venido trabajando. El de modificar una tabla. Y le vamos a agregar simplemente una columna. Ahora, aquí no es lo diferente. Para que esa columna quede visualmente como primer posición, después de indicarle el nombre de la columna, el tipo, que si es not null o no, que si es default, etcétera, etcétera, vamos a ponerle aquí lo que llama first. Este first lo que indica es que ponga esa columna como primer posición de la tabla, o la primera columna de la tabla. Esto es lo importante. Ahora, selecciono esto, lo ejecuto, dice que me ejecutó sin problemas, y si yo renuevo aquí la tabla, vemos que ID persona ya quedó como primer columna. Ahora, si yo abro nuevamente aquí la tabla personas, vemos aquí también como primer columna, vengo aquí a datos, y vemos que sale ID persona como primer columna. Entonces ya sabemos que con la sentencia que normalmente vamos trabajando, pero al final le ponemos first, le estamos indicando al motor de base de datos que esa nueva columna la va a poner como la primera columna de esa tabla. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Les recuerdo de que si de pronto tienen alguna duda o comentario la pueden dejar acá en los comentarios. Que todos los días estoy subiendo al menos un video de algunos de los cursos que tengo. Que también están habilitados los canales como Instagram, Facebook, Telegram y demás para que me puedan contactar. Y que adicionalmente he habilitado el programa de miembros por si desean inscribirse, ya que gracias a ese programa pueden tener, digamos, pueden ver los videos de forma anticipada, pueden tener un poco más de contacto directo, tienen beneficios como que les voy a responder con más prioridad, entre muchos más. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.